A lo largo de este semestre hemos llevado a cabo una investigación para nuestra clase de Estado y Economía. Nosotros decidimos enfocarnos en el tema de salud, más específicamente en la privatización del sector salud en México. El acceso a la salud en nuestro país, como en otros países latinoamericanos y en todo el mundo, forma parte fundamental de los derechos básicos de los ciudadanos y estos están establecidos en la propia Constitución. En México, el Estado provee este servicio a través del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular y de algunas otras instituciones de carácter público. En los últimos años se ha especulado sobre una posible privatización del sector salud de México. Sin embargo, el tema no ha sido abordado con la suficiente profundidad y hay mucha incertidumbre sobre lo que significaría este cambio de modelo para los ciudadanos y los derechos. Además, las posturas tan contrarias causan mucha confusión respecto al tema. Por lo tanto, la pregunta central de nuestra investigación será cuáles son las posibles repercusiones económicas y sociales de una privatización de salud en México. Para responder a la pregunta, realizamos una investigación bibliográfica en las páginas del ISSSTE, del IMSS, del Seguro Popular. Revisamos notas periodísticas y por último entrevistamos a expertos en el tema y también entrevistamos a personas que podrían ser afectadas por esta problemática. Fue muy interesante tener el punto de vista de tanto del sector privado como del sector público y encontramos tanto diferencias como semejanzas entre las opiniones de los expertos. Para dejar en claro, es importante mencionar que con privatización nos referimos a un proceso que involucra decisiones jurídicas y económicas, en donde instituciones que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado pasan a ser administradas por un sector privado. El doctor Rafael González Guzmán, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina en la UNAM y secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, explica 3 etapas en las cuales se realizaron tomas de decisiones y reformas que se consideran pasos para la privatización. Una de esas etapas fue con la Ley del IMSS de 1995, en la cual se dio la primera gran privatización de la seguridad social. Durante este periodo las pensiones de los trabajadores pasaron al dominio de los bancos privados y por ley se abrió la posibilidad de la subrogación de servicios de seguridad social a prestadores privados. De igual manera, los expertos a quienes entrevistaron nos comentaron que en los últimos años se han subrogado ciertos servicios a hospitales privados porque estos superan las capacidades de las instituciones públicas para otorgarlos. Durante la primera fase de la investigación en la que hicimos una revisión bibliográfica, encontramos diversas razones por las cuales se privatizan los servicios públicos en general. Con las entrevistas a los expertos, encontramos una similitud con los efectos que ellos mencionaron de las obligaciones que ya se han llevado a cabo. Algunas de las razones para privatizar son: No lo creo. Miren, yo creo que no hay nada mejor que la competencia. Y una competencia sana, con las reglas claras, con un marco jurídico claro, nos va a hacer crecer. La misma competencia hace pues, que paguemos mejor, que demos mejores condiciones de trabajo, que capacitemos más. Y eso es lo que hace atractivo el trabajo. Desde que se creó el Seguro Popular, en algunos padecimientos en los cuales no tenemos infraestructura, nosotros subrogamos el servicio a algunos particulares o en su mayoría al hospital universitario. Pero definitivamente lo subrogamos porque no tenemos la capacidad de otorgarlos. No obstante, el recurso es insuficiente al final del día porque los privados son más caros que los costos que conlleva un hospital por el personal basificado y todas esas cosas. Encarece un poco el servicio. No obstante, sigue siendo muchísimo más barato que un privado. Entonces, podemos estar trabajando en un modelo que ya va a ser caduco en el futuro. Entonces te metes en todo un tema de reforma cuando a lo mejor ya no es aplicable. La otra es, pues, vamos muy atrasados. México tiene que cambiar y hay una crisis de salud financiera en la parte privada. Hay un out-pocket no regulado donde se están llevando un mercado muy fuerte de dinero y hay un sector privado, público, ¿sí? del gobierno
con muy poca capacidad para atender, muy limitado. Ineficiente. Y la suma de todo eso es una ineficiencia, ¿no? Pero existen percepciones contrarias. Eduardo Menéndez menciona que una de las motivaciones negativas para impulsar la privatización es que las empresas privadas nacionales e internacionales tratan de apropiarse de los fondos sociales de contribución obligatoria, que en algunos casos son los únicos fondos importantes disponibles en América Latina. Fíjate, México sí, pues más o menos el 6.6. 6.2 que había dicho. 6.6 del PIB. Subió a 6.6. Pero lo que hay que ver es la eficiencia, no es tanto la aportación. ¿De qué me sirve aportar mucho de mi PIB si tengo comunidades enfermas, si tengo obesidad, si tengo etc.? Parte de las estrategias definidas por el Banco Mundial es que se fuera introduciendo la demanda paulatinamente, gradualmente, para atenuar los daños políticos hacia el gobierno, hacia los gobiernos que la impulsen, porque en este caso pues ha sido el PRI y el PAN, en esa dualidad de gobierno que han tenido, acompañados del Pacto por México, donde se suma el PRD, que son los que han acompañado la reforma y la han metido al interior del país, y que una de las hay un problema de información bastante terrible, que no le llega la información. Los efectos de la reforma son brutales, pero todavía no le llegan a la población porque todavía no son no se está dando seguido. Pues tenemos un universo de 72.5 millones de derechohabientes que yo creo que ya están padeciendo, más bien estoy completamente convencido de que están padeciendo los estragos de la reforma, pero como no podemos llegar a ellos, sí, no se puede levantar un censo y un diagnóstico adecuado. En base a los datos de la bibliografía y a las entrevistas realizadas, podemos destacar dos alternativas. Una en donde el gobierno regula y los hospitales son los que operan, y también la colaboración entre el sector privado y el público. En conclusión, es innegable que el sector privado ha ganado una fuerte participación a través de los años en los servicios de salud públicos. Sin embargo, actualmente no podemos ver una privatización como tal en los servicios de salud mexicanos, sino más bien podemos ver como una privatización parcial en ciertos sectores, y esto con la subrogación de ciertos servicios, así como la privatización de las pensiones, entre otras cosas. Nosotras consideramos que la cooperación entre el sector privado y público es una cooperación de beneficio mutuo, ya que, por ejemplo, vemos actualmente una necesidad por el involucramiento de hospitales privados para cubrir servicios que el sector público no ha podido proveer. Ahora bien, existe una gran incertidumbre acerca del tema de la privatización del sector salud en México, además una gran desinformación por parte de la población mexicana. El extrabajador del IMSS, Ismael Orzuna, nos comentaba que fue despedido de dicha institución debido a que fue organizador del movimiento en contra de la privatización del IMSS. Además, al momento de buscar a quién entrevistar durante nuestra investigación, nos topamos con varios delegados de dicha institución que nos comentaban que no tenían permitido hablar sobre el tema. Esto nos da a entender que es un tema controversial para las autoridades de dicho sector, y también nos hace pensar que es muy probable que no quieren que la población sepa sobre ello. Independientemente de que el sector salud se vaya privatizando más o no, es importante que los procesos de transparencia en cuanto a la participación del sector privado en el sector público sea cada vez mayor. ¿Por qué? Porque de esta forma la gente se vuelve más consciente de lo que está pasando, ya sea positivo o negativo, ya que actualmente y con esta investigación nos dimos cuenta que existe mucha desinformación sobre el tema.